Buenos días, les saluda Carlos Mautino, director de productos del Centro de Excelencia en Gestión Humana, SEC. Son ustedes muy bienvenidos al conversatorio internacional que tratará sobre el COVID-19 y las reformas laborales en Colombia, México y Perú. Tengo el grato honor de presentarles un panel de distinguidos abogados internacionales. Desde México nos acompaña el doctor Ricardo Martínez Rojas. El doctor Martínez ha concentrado su práctica en materia de derecho laboral y seguridad social. Ha desarrollado su trayectoria profesional en conflictos laborales y reestructuración de empresas. Tiene una licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, maestría en Comparative Law, University of San Diego, doctorado en la Universidad Panamericana, socio de la Vega y Martínez Rojas, SC, doctor en leyes de la Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México. Y por Colombia nos acompaña el doctor Francisco Buriticá. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral de la misma universidad. Es socio fundador de Buriticá y Buriticá Abogados, firma fusionada con Godoy Córdoba. Docente de pregrado y posgrado en la Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Cámara de Comercio y Universidad de La Salle, entre otras. Es doctor en Ciencias Jurídicas, Universidad Javeriana, Bogotá. Por Perú nos acompaña el doctor Jorge Luis Cáceres, socio del estudio Cáceres y Ramírez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master in Laws, University of Minnesota, Twin Cities, ex superintendente de la SUNAFIL, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como moderador tenemos al ingeniero Néstor Astete. Actualmente es director de Gestión Humana Plus y del Centro de Excelencia en Gestión Humana, SEC, expresidente de APERÚ y del Comité de Recursos Humanos de AmCham. Sin más, dejo con ustedes a nuestro moderador, Néstor Astete. Néstor, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días con todos, estimados amigos. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Buenos días, Jorge Luis. Qué gusto de tenerlos aquí y reitero nuestro agradecimiento como SEC a cada uno de ustedes por este espacio que nos brindan, dadas sus apretadas agendas, y sabemos de su extensa experiencia y el aporte que puede significar para nosotros el compartir sus conocimientos ahora que estamos en estas épocas de ajustes, crisis y muchas nuevas normalidades, ¿no? Entonces, el tema que nos convoca hoy, como bien lo decía Carlos, pues es el COVID-19 y las reformas laborales en Colombia, México y Perú. Sabemos que esta crisis de la salud pública ha obligado a los gobiernos a emitir muchísimas normas y reglamentos, legislaciones, resoluciones ministeriales que han sido aplicadas y vienen siendo aplicadas desde el inicio de la pandemia con respecto a muchas nuevas condiciones de trabajo, el trabajo remoto o trabajo en casa, la suspensión de contratos, la reducción salarial, la reducción de jornadas, la reducción de personal, lamentablemente, las cuarentenas obligatorias que se han dado y por lo tanto también esta nueva normalidad está afectando pues las negociaciones colectivas, las relaciones con los trabajadores, entre otras muchas afectaciones y cambios que se están dando. Entonces, la primera pregunta para los tres doctores es, ¿de qué manera este contexto hace que las empresas estén enfrentando este retorno a sus operaciones bajo esta nueva normalidad? Y de qué manera también la autoridad de trabajo está participando o no en este retorno a esta nueva normalidad. Yo invito, por favor, a
a Francisco Buiticá. Tal vez usted pueda iniciar la ronda de respuestas. Adelante, por favor. Gracias, Néstor. Presento un saludo muy especial a todos los participantes y, lógicamente, a nuestros panelistas y a nuestra organización de excelencia en gestión humana, el Centro de Excelencia en Gestión Humana. Para todos ustedes, este saludo, antes de empezar con la primera respuesta, es un saludo lleno de optimismo, de positivismo, de solidaridad y acción frente a un fenómeno que vamos a comentarlo ahora, pues que va a traer, son datos preocupantes, pero también hay que no olvidarse de los lados positivos de la vida humana y de que siempre habrá un nuevo sol. Entonces, de acuerdo a esa pregunta de cuál ha sido las medidas o las actuaciones en relación con la reactivación empresarial, te cuento lo siguiente. Acá hay que tomar en cuenta algunas empresas que nunca han podido suspender labores, que son las excepcionadas, como todo el sector salud, el sector de bancos, el sector de farmacias, el sector de supermercados. Tenemos las empresas que parcialmente suspendieron y se han ido reactivando poco a poco. Y el tercer grupo, que es el más complicado, aquellos que cerraron operaciones a raíz de la pandemia y a raíz de que el gobierno expidió las cuarentenas. Esa reactivación, todos tienen que saber que no se puede reactivar al 100%. Es imposible porque con todas las medidas de movilidad y todas las medidas de bioseguridad y mirando pues todo el problema del pensamiento humano frente a este lío, pues entonces la reactivación ha sido gradual y no podemos empezar con todos los trabajadores. Entonces ahí hay que tomar en cuenta todas las fases que hemos logrado en relación con el manejo de la relación laboral con los empleados. Se utilizaron las medidas de vacaciones anticipadas, algunos pactos de reducción de salarios, reducción de jornada, licencias no remuneradas también de mutuo acuerdo, licencias remuneradas compensables, como le llama el Ministerio de Trabajo, y también el fenómeno de la suspensión laboral, que en Colombia es legal, solo se avisa al ministerio y el ministerio constata. Y si se define si hubo una fuerza mayor o no, es el juez posteriormente. Entonces, por lo tanto, digamos, esa reactivación ha sido gradual y con la advertencia de que en muchos eventos se reactiva la actividad, pero aparece nuevamente la pandemia, empieza a reactivarse, entonces hay que suspenderla. Pero todo esto pues es lo que se está manejando frente a cada uno de las organizaciones, depende del sector y depende del curso y de la pandemia y de todas las estadísticas que los epidemiólogos y el Ministerio de Salud, muy actuante, se ha movido. Obviamente, termino diciendo que el principal factor de reactivación ha sido toda la reglamentación que se da en Colombia, que ha sido de 1.130 normas y todo casi concentrado en bioseguridad, porque el problema era protección a la vida y a la salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Buiticá, desde Bogotá, Colombia, el estudio Godoy Córdoba. Por favor, muchas gracias, Francisco. Doctor Martínez, de la Vega y Martínez, del estudio desde Ciudad de México. Por favor, Ricardo, adelante. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradecer a mi querido amigo Néstor esta invitación. Y bueno, no muy lejano de lo que ha dicho mi querido Francisco, ha sucedido en México. Quiero sí señalar que al arranque en México tenemos una disposición exacta de que cuando hay contingencia sanitaria debe de ser declarada por las autoridades, ya sea laborales, sanitarias, y declarándose la contingencia sanitaria, los patrones hubieran podido suspender pagando hasta un mes de salario mínimo y posteriormente pues ya no tendría obligación de seguir pagando.
El gobierno mexicano, claro, con un interés hacia los trabajadores válido, jamás declaró esa contingencia sanitaria, lo llamó emergencia sanitaria por fuerza mayor, y con eso decía el Estado mexicano que se tendría que seguir pagando el salario a todos los trabajadores, y sucedió un poco lo mismo que en Colombia. Tenemos empresas esenciales, se hizo una lista de empresas esenciales, hospitales, farmacias, algunas proveedurías muy importantes. Todas esas empresas deberían haber seguido laborando, y las otras no esenciales tenían la obligación de cerrar con esta orden del gobierno mexicano de seguir cumpliendo y pagando con todas las obligaciones sin que existiera una norma legal para exigirlo. Y conjuntamente con eso se declaró una serie de trabajadores vulnerables que, fueras esencial o no esencial, todos estos trabajadores deberían de parar con su salario íntegro. Esos vulnerables, pues sabemos que son hipertensos, etcétera. Para el regreso, igual que allá en Colombia, se dictaron normas muy estrictas en los cuales se acota el aforo y se tienen que cumplir con todas las medidas sanitarias de la sana distancia, del cubrebocas, filtros en la entrada tomando la temperatura, tapetes sanitarios, y la inspección del trabajo se ha hecho muy fuerte y lo ha venido acompañando con la autoridad sanitaria, de modo tal que si una empresa, cuando fueron las esenciales y no eran esenciales y estaban abiertas, las clausuraban. Y hoy ha sido muy fuerte la inspección del trabajo junto con la inspección sanitaria, van de la mano ambos inspectores, o invitan a la empresa a cumplir con las obligaciones sanitarias, y si no lo hacen, hay serias sanciones, llegando incluso a la clausura. Muchas gracias, doctor Martínez. Invito por favor al doctor Jorge Luis Cáceres, del estudio Cáceres y Ramírez, aquí desde Perú, juega como local. Jorge Luis, adelante por favor, buenos días. Sí, buenos días, ante todo a mis distinguidos colegas de México y Colombia, y a todos los que nos escuchan esta mañana. Creo que en el caso peruano el tema es muy complejo, primero porque la pandemia ha tocado muy fuerte el Perú. Nosotros somos el sexto país con mayor cantidad de infectados en el mundo, y por cada 100.000 habitantes somos el cuarto. Y eso sí es grave. O sea, y grave creo que por dos cosas, no solo por el tema de salud pública, sino por el tema de nuestra fuerza laboral, que pueda hacer que todavía siga incrementándose la producción. La producción ha bajado no menos del 10% estos últimos 2 o 3 meses. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es cómo hacer para que lo mejor de nuestra fuerza productiva no se enferme. Y en Perú hemos tomado 2 decisiones muy críticas. Creo que la primera ha sido tratar de poner a los trabajadores en burbujas. La minería lo que está haciendo es tener a los trabajadores en jornadas de 50, 60 días en campamentos fuera de Lima para tenerlos protegidos. La pesquería igual, o sea, toda la industria más o menos potente del Perú fuera de Lima está tratando de hacer eso. Y eso lleva a una primera reflexión importante. Eso se ha hecho con decisión del empleador. ¿Debía haberse hecho con un acuerdo bilateral con las organizaciones sindicales? Sí. ¿Es sostenible una decisión temporal del empleador? No. Probablemente esto en un momento va a tener que quebrarse hacia un acuerdo bilateral. Eso por un lado. Pero por otro lado creo que hay un tema que es importante reevaluar aquí en Perú, y creo que también en Latinoamérica, y que es el modelo de relaciones laborales. El Perú tiene una cosa medio extraña, tiene alrededor del 55% de informalidad laboral y el 70% de empleo informal. ¿Por qué esas cifras están diferenciadas? Porque básicamente se entiende que en realidad la economía peruana solo se mueve por el 50% de la PEA, solo por el 50% de la PEA nacional. Y eso lleva a varias reflexiones. La primera reflexión importante es que el tema, lo que puede hacer el empleador por los temas de salud pública es mínimo. Es realmente mínimo sobre la población en general.
Y la segunda cuestión que nos lleva a repensar es el tema de la juventud perfecta. O sea, en este momento las comorbilidades hacen que una persona de 40 años que antes era joven, ahora se considere que es una persona de riesgo. O sea, y esto nos deja pensar con las poblaciones vulnerables. ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad? ¿Qué va a pasar con las personas con restricciones? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen ahora, por ejemplo, en la industria, problemas y secuelas del COVID? ¿Van a poder tener empleo? Y un dato importante, en Perú pasa un fenómeno bien particular. La mayor cantidad de trabajadores son temporales en Perú. Por regla general, un trabajador solo está alrededor de 6 a 8 meses en un empleo. En minería, 12 a 16 meses. O sea, hay una temporalidad por el modelo productivo y por la regulación laboral. Entonces la pregunta es, ¿cómo me voy a proteger yo si finalmente el seguro de salud lo tengo porque yo soy empleado? Hay varias preguntas que quedamos abiertas y realmente agradecerles por la invitación al CEF. Muchas gracias, doctor Cáceres. Interesante las similitudes y las coincidencias que están sucediendo en los países en Latinoamérica. Sin embargo, antes de entrar en esa coincidencia, en esa situación, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué está sucediendo con las empresas? ¿Qué están haciendo las empresas en ese retorno a la nueva normalidad? Y, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con los trabajadores que resultan positivos? Gracias a Dios, se curan, entran en cuarentena, y esto de alguna manera, pues según el número de trabajadores, podría afectar hasta tal vez la productividad o la operación misma de las empresas. En fin, hay muchas situaciones que las empresas deberán de estar enfrentando hoy en día en este retorno gradual, como decía el doctor Buriticá, diferente según cada sector. Pero yo quisiera que ustedes nos puedan resumir esta situación de regreso a la operación de las empresas, el sector empresarial de sus países. Por favor, doctor Martínez, si fuera tan amable. Sí, mira, comentas claramente, mi querido Néstor, qué pasa cuando el trabajador da positivo. Afortunadamente, las empresas con esta serie de medidas, y las tomaron antes de que lo dijera el gobierno, toman temperatura y preguntan signos de la posible enfermedad. Inmediatamente al trabajador se le pide que deje de ir a laborar. Si el trabajador sí resulta enfermo de COVID, y el gobierno incluso puso una plataforma en el Seguro Social para no tener que ir al instituto y llenando un cierto cuestionario, se le otorga su incapacidad por COVID, y lo mínimo que se le da son 14 días. También lo que están haciendo las empresas, creo que atinadamente, es que a los trabajadores que están trabajando al lado del posible enfermo, del que dio positivo, los retiran y también los mandan en cuarentena, pues para evitar que la epidemia siga corriendo. Es importante señalar que en nuestra opinión, el COVID no es un riesgo de trabajo, porque pues no se puede señalar que directamente se afectó el trabajador por su labor, sino que nosotros pensamos que, como lo declaró la OMS y todas las autoridades mexicanas y mundiales, pues es una epidemia y no se le puede achacar al patrón ese riesgo de trabajo, que en México le encarecería el seguro social. Así que nosotros hemos dado esa opinión. Nos ha parecido muy positivo lo que ha hecho los patrones de separar inmediatamente al trabajador a su grupo de trabajadores con objeto de evitar una mayor pandemia. El aforo en México es el 30%, no de los trabajadores, sino incluyendo clientes o incluyendo proveedores, para que no haya un mayor contagio. Gracias, doctor Martínez. Muy interesante. Doctor Buriticá, ¿y en Colombia cómo están haciendo esa situación del regreso a la operación? En esta pregunta, pues de mucho interés, quiero referirme que acá en nuestro país, tan pronto empezó el fenómeno, el gobierno decretó la emergencia económica, la emergencia ambiental y la emergencia
sanitaria. Eso permitía la legislación y actuar prontamente frente al fenómeno. De tal manera que nuestro presidente, con varios ministros o especialistas, todos los días a las 6 de la tarde está en la televisión nacional para que todos estemos informando del curso del asunto. Dentro de eso, el protagonismo es del Ministerio de Salud, obviamente, con presidencia y con todos los gobernadores y alcaldes de cada uno de nuestros departamentos. Como los protocolos de bioseguridad han sido los más fuertes, digamos, entonces ahí nos encontramos con esta situación que no estaba contemplada. Siguiendo la tendencia de lo que nos decía Ricardo, acá en Colombia también se acaba de determinar que el COVID-19 no es una enfermedad laboral, sino una enfermedad común. Pero teníamos que algunas ARLs, que son las que manejan el riesgo en Colombia, ya habían determinado que sí podía ser laboral. Entonces vamos a mirar qué pasa, pero ya salió el decreto que salió hace 3 días. ¿Cómo manejamos acá el COVID-19? Primero, recuerden que nosotros, tenemos 2 regímenes. Uno contributivo, que es que aportamos a la seguridad social los que trabajan. Y uno subsidiado, que es los que no trabajan, acceden a la seguridad social de acuerdo al Fondo de Solidaridad. Entonces, si estamos en el régimen contributivo y alguien da positivo, si el médico determina que debe estar incapacitado, pues no hay problema, porque la seguridad social le va a pagar la incapacidad y obviamente todo lo médico, asistencial, quirúrgico y hospitalario. Segundo, si hay un positivo, pero dice el médico que no hay necesidad de incapacidad. Entonces la norma dice, oye, prioriza para que él tenga un trabajo remoto o teletrabajo. Pero en algunas actividades se puede. En las que no se puede, ahí tenemos que quién le paga al trabajador. Porque es que la empresa no puede asumir el riesgo de luego golpe un contagio masivo. Entonces, ahí vienen las vacaciones anticipadas o entre todos los fenómenos que hemos aplicado, porque pues ese es un vacío que nuestra legislación, nuestro país no puede cubrir, no puede aportar al trabajador, perdón, a la empresa para decirle, mándelo y yo cancelo. No, acá dejaron al vaivén del empleador y a los empleadores se les acabó la caja. El último, para terminar, es las personas diagnosticadas con COVID-19, pero del sector subsidiado. Como ellos pues, no están trabajando, son informales o algo así, ahí sí el gobierno les apoya para su sostenimiento y para pues, el tratamiento o lo que sea necesario pues, para controlar la pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctor Buritica. Jorge Luis, por favor, tus comentarios con respecto a este retorno a la operación. Y creo que hay que verlo de varias perspectivas. Creo que la primera perspectiva importante es esta suerte o como o me cuido. Y lo voy a poner en términos dicotómicos para hacerlo mucho más simple el análisis. Miren, en una planta normal, hablo de una planta industrial, una planta pesquera, una planta minera, yo necesito un número mínimo de trabajadores. 300, 400, 500 trabajadores en planta. No puedo tener la mitad porque no voy a poder operar adecuadamente, no voy a ser productivo, no voy a ser rentable. Pero sin embargo, si tengo estos 500 trabajadores en una operación diseñada hace 5 a 6 años que no puedo tener distancia social, voy a tener una posibilidad de contagio. Y esa es la realidad que está teniendo el Perú. En este momento yo tengo bajas temporales por enfermedades vinculadas o enfermedad de COVID muy grande. O sea, en este momento es como si estuviera en la guerra y tengo soldados que van cayendo. Porque la productividad tiene que seguir avanzando. Perú vive básicamente de 3 cosas: minería, básicamente pesquería y agricultura. Y eso es bien duro señalarlo. ¿Por qué? Porque en realidad todos los procesos productivos no han podido ser adaptados a trabajar con 50, 40, 30% de aforo. Esa situación sí es grave. Y debemos tener alguna forma de manejarlo. Probablemente vamos a tener que trabajar 24/7, probablemente lo que ha hecho la minería, tener a todos los trabajadores 50 o 60 días enclaustrados y tenerlos en una especie de burbuja para que no se enfermen. Y esa situación creo que nos está generando mucha presión en relaciones laborales.
A dos niveles. Primero, porque en Perú tenemos una negociación colectiva muy complicada, es empresarial, y es anual todavía, es por empresa, ni siquiera por rama. Y en este momento se está negociando el nuevo convenio de este año. La pregunta es, ¿qué voy a negociar? ¿Mi sobrevivencia laboral? ¿Mi posibilidad de poder pactar jornadas atípicas más largas? ¿Mi posibilidad para poder de alguna forma tener mejor capacidad para cambiar las formas de remuneración? Son cuestiones difíciles y que en realidad en este momento creo que el Estado no ha tenido la capacidad en Perú de poder a todos a conversar. Y creo que eso es lo importante, porque medidas de emergencia ya la hemos tenido los últimos 3 o 4 meses. La pregunta ahora, y creo que es importante decir en este momento, ¿cómo hago para saber que exactamente un trabajador ingresa a un centro de trabajo y está libre de COVID? Porque la verdad también es que esto, ni el empleador puede poner todas las condiciones de ingeniería adecuadas para que la gente no se contagie. Pero si el trabajador no cumple con la distancia mínima, no se cuida en su casa, no se cuida en los centros de tránsito, es poco probable que realmente no se contagie. En este momento ustedes conocen que todos los servicios de salud en Perú están colapsados. O sea, en este momento la mejor forma de cuidarse es no estar en exposición. Y ahí viene el gran tema dicotómico entre el trabajo y la capacidad de producir. Gracias, doctor Cáceres. Estos planes, estas acciones que ustedes comentan en sus países, ¿de qué manera esto afecta a la productividad de la empresa, de la industria, de la empresa en general? Porque estas situaciones claramente atípicas no existían antes del COVID y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la productividad, la rentabilidad y demás indicadores críticos de los negocios en este proceso de retorno a la normalidad? Por favor, doctor Martínez, si fueras tan amable. Pues mira, la realidad es que en México la pandemia de salud ha generado una gravísima pandemia económica. Hemos estado en un grave desempleo. Desafortunadamente, en los 3 meses que se ha dado la pandemia con mayor fuerza, llevamos perdido 1 millón de empleos. Y la realidad es que la productividad, y por lo menos la industrial, se redujo un 27%. El mes de julio subió un 17%, entonces de todas maneras traemos más de un 20% de pérdida de la productividad. Los análisis en México pues señalan que este año vamos a perder aproximadamente entre un 8 y 10% del Producto Interno Bruto. Tenemos 1 millón de empleadores registrados en el Seguro Social y teníamos 10 millones de trabajadores registrados en el IMSS, lo cual pues te habla de una gravísima situación económica, un desempleo, sin tomar en cuenta lo que ya han dicho Paco y Jorge en relación al desempleo informal. En México, desafortunadamente, los trabajadores no formales pues no tienen una seguridad social, tienen que acudir realmente a la asistencia del gobierno. Y entonces, esto te genera que vamos a tener una situación muy crítica. Por lo que hace a las empresas, algunas se están pudiendo abrir. Hay áreas del país que verdaderamente no han podido ya resistir y tenemos claramente a la industria turística que ha sido altamente golpeada junto con la industria aérea y del transporte turístico. La industria restaurantera en México, pues yo creo que es como en toda Latinoamérica, hay mucha pequeño restaurante, hay mucha pequeña fonda, hay mucho restaurante pequeño. Esos pues no han resistido porque hay que pagar la renta, hay que pagar a los trabajadores. El gobierno sí ha dado unos apoyos, pero quiero decir que son muy tímidos y te estaban solicitando para poder acceso a un préstamo muy bajo de 25,000 pesos, estar registrado en el IMSS y que no hubieras corrido a nadie. Esos pequeños empresarios pues de ninguna manera cumplen con esto. Entonces,
quiero decir que de ese millón de patrones que tenemos registrados en el IMSS, el 80% es pequeña y mediana industria. Entonces, esa es la que se va a ver mucho más afectada. La gran empresa se está recuperando. Quiero hacer notar que de algunos años para acá, México se ha convertido en un foro de la industria automotriz. Casi todas las empresas automotrices del mundo tienen alguna planta en México y conjuntamente autopartes, pero aquí lo que ha sucedido es que paró totalmente. La industria automotriz y de autopartes no fue considerada empresa esencial y posteriormente Estados Unidos nos empezó a presionar diciendo que teníamos que abrir la industria automotriz y las autopartes porque surtimos a la industria automotriz y de autopartes, y esto pues desde luego ya está empezando a generar. La caída de la industria en México, repito, fue muy fuerte, y bueno, y ahora se presenta el problema del aforo, que era un poco lo que decían Jorge y Paco. No puedes tener las plantillas completas, pero lo importante es que aquí en México el criterio que se está usando es que ese 30%, tú puedes llamar a todos tus trabajadores, pero no podrás tener junto con clientes. Entonces, tienes que hacer una muy buena planeación. Tú puedes llamar a toda la planta, pero lo que no puedes es tener más del 30% si sumas a tus proveedores y si sumas a tus clientes. Entonces, ahí las empresas tienen que ser muy cuidadosas de cómo reciben a sus proveedores y cómo van a recibir a los clientes. Ya abrieron algunos centros comerciales el mes pasado y para entrar veías pues unas largas colas, ¿no? Entonces, todo esto está reinventando y está haciendo que trabajen con mucho más atención la gente de recursos humanos y de planeación en las empresas. Gracias, doctor Martínez. Tenemos algunas preguntas. Vamos a aprovechar para hacer una pregunta para cada uno de ustedes. En el caso para el doctor Muriticá, ¿de qué manera el empleo, porque usted comentó de que hay personas, hay población subsidiada, población que está formalmente contratada, otra que está no formal, pero esto de qué manera el empleo no formal está afectando la economía el retorno de las empresas que sí son formales, ¿no? Este balance o desbalance, no lo sé, ¿cómo afecta al país en tu caso, doctor Muriticá? Néstor, gracias. Bueno, pregunta pues, digamos, de impacto, porque obviamente coincidiendo con lo que dicen mis colegas, pues el impacto que se ha generado a nivel de productividad es muy complicado. Nosotros tenemos una población de 48.260.000 aproximadamente, y de esta población tenemos una población activa, digamos, desde el punto de vista económico, aproximadamente del 53.8%. Y ahí viene ya tu pregunta clave. El empleo informal en 13 ciudades con sus áreas metropolitanas llega al 45.3%. Y en 33 ciudades con sus áreas metropolitanas ya no llega al 46.2%. Eso presenta una realidad del sector formal e informal. Y obviamente se perdieron a junio estadísticas del DANE 1.400 puestos de trabajo, y pues obviamente se llegó a un desempleo del 19.8%. Entonces, ¿cuál fue la situación que se presentó acá? Al Estado le correspondió asumir todo el problema del sector informal y de las pymes, o sea, pequeñas o medianas empresas, porque estos fueron, con todo el sector de emprendimiento de gran desarrollo en Colombia, fue lo más afectado. Entonces, tanto las instrucciones al sector bancario para una cantidad de préstamos, facilidades, apoyos en todo sentido, se evitó que muchas de estas organizaciones desaparecieran o quebraran, porque fueron las primeras que se empezaron a derrumbar. Entonces,
esto fue lo que ha pasado. Ustedes conocen que a nivel mundial hay dos sistemas. O el Estado ayuda y no deja caer las nóminas de los empresarios, pero si no tiene plata, pues dice, ojo, bueno, vamos a mirar aquí cómo hacemos, y empleador, a ver qué tú qué haces, y el empleador, pues, con solidaridad por sus trabajadores y pues, por su empresa y todo eso, extiende la mano, pero las cajas se empiezan a terminar. Entonces, eso pues agravó la situación, porque al empleador le tocó utilizar metodologías para tratar de respetar el derecho a la estabilidad laboral, pero no podía darle plata. Entonces, pues vienen todos unos sistemas de licencia no remunerada, suspensión del contrato, etcétera, etcétera, para tratar de mantener ese equilibrio. Y el Estado ahora está ya dando el PAEF, el PAF, que son beneficios económicos de acuerdo a la población que tiene el contrato suspendido o lo que sea. Ha sido un mix de apoyos y obviamente todas las campañas de solidaridad de la esposa del presidente y de los grandes empresarios que hicieron altísimas donaciones pues para este problema tan complicado, sobre todo en el sector informal, que obviamente ahí se ve el contexto real de un país. Muchas gracias. Gracias, doctor Buitica. Una pregunta para el doctor Cáceres, en Perú. Le preguntan, mi consulta para el abogado José Luis, ¿se considera el COVID como enfermedad profesional en el Perú en caso de trabajador se contagie en su centro de labor? Una muy buena pregunta. En realidad, esa es la pregunta de la prueba diabólica, pues, porque doctrinariamente tú tienes dos tipos de definición. La definición de enfermedad profesional que está en un listado. Eso ocurre a nivel comparado. Y otro concepto que se llama enfermedad vinculada al trabajo. ¿Cuál es la enfermedad vinculada al trabajo? La que tú demuestras que ocurrió en el trabajo sin que esté en la lista. Tienen que tener dos formas en la legislación peruana, que sea exclusiva y excluyente. Es decir, que la única causa que ocurrió fue una causa dentro del centro de trabajo. A ver, ¿cómo vas a probar tú, desde el punto de vista epidemiológico laboral, que efectivamente el paciente cero estuvo en el centro de trabajo y el paciente cero que estuvo contigo, tú estuviste al costado y de pronto se contagió? Y después de que te contagiaste tú, se pudo haber contagiado a todas las personas. Se puede hacer. La legislación peruana, ¿qué dice? Tienes que hacer una investigación como si fuera una investigación de accidentes de trabajo. Es decir, se reúne el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, establece tú una evaluación epidemiológica laboral e investiga el tema. ¿Cuál es el problema real? Bueno, están pasando dos problemas en Perú. Uno, ya comenzaron las demandas judiciales y denuncias penales por muerte de trabajadores en centros de trabajo. Dos, la presión y una suerte de doble conducta. Uno, yo me enfermo y de pronto, por legislación peruana, yo tengo que informar a los trabajadores que hay un enfermo. El trabajador regresa y es totalmente hostilizado o discriminado. Miren, primera cuestión. Segunda cuestión, el trabajador que regresa con ciertas anomalías o ciertos efectos secundarios. Entonces, de pronto yo tengo que restringirlo, no darle 10 tareas, sino le doy 9 u 8 tareas. Y de pronto, ante la falencia del sistema de salud, ¿qué sucede ahora? El empleador comienza a dar asistencia de salud propia, no de una enfermedad profesional, sino del COVID, a favor del trabajador. Esto nos lleva a dos conclusiones primeras. Una, que efectivamente no es una enfermedad profesional, ni siquiera la pruebo como enfermedad vinculada, pero el empleador ya está haciendo labores casi de apoyo social. Eso creo que puede describir un poco la situación aquí en Perú. Gracias, doctor Cáceres. Doctor Martínez, una pregunta para usted. El teletrabajo, el trabajo a distancia o el trabajo en casa, ¿de qué manera esto está cambiando las condiciones de trabajo y esta nueva condición que ahora está masificada, se está regulando o no? ¿Se está asegurando de que haya un balance finalmente vida-trabajo, vida personal, y que no se esté prestando a jornadas extremadamente prolongadas u otras situaciones que no estén prudentemente establecidas en un contrato de trabajo? Sí, mira, en México tenemos realmente muy baja la legislación en home office o teletrabajo, hay una mención. Está el viejo trabajo a domicilio que hacían las costureras, que se llevaban la ropa a coser a su casa y le entregaban, y por ahí hemos querido
mantener esa regulación. Es muy complicada porque hay que llevar un libro y es una burocracia tremenda. Y quiero decir que en México fue un gran alivio el home office en esta pandemia. Y muchísimas empresas lo tomaron y creo que de lo poco bueno que puede dejar esta malvada enfermedad es que hemos aprendido a trabajar en el home office. Gracias a eso creo que ahora nos vemos con tanta gente en varios lados de Latinoamérica importante y ha sido muy buen trabajo, pero sí la desgracia y platicas con los trabajadores y dicen, pues ahora trabajo más porque resulta que el primer mail me lo están mandando a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y no paran de mandarme comunicaciones, mails. Entonces, ya se envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y Senadores con objeto de hacer una regulación. Nosotros, por lo pronto, lo que le hemos dicho a nuestros clientes, que hagan un pequeño convenio donde quede claro a qué hora inicia la jornada en el home office. Y bueno, nosotros hemos dicho, oye, pues mídela a partir de que se conecta, de que el trabajador está conectado, dale sus horas de descanso, porque bueno, pues un trabajador bien podría demandar tiempo extraordinario en México porque es el tiempo en que está a disposición del patrón. Es decir, pues yo prendí mi máquina a tal hora y pues llevo 12 horas trabajando y eso todo se convierte en tiempo extra. Incluso esta normatividad que se está enviando al Congreso pretende que la máxima jornada en home office sea 7 horas, no se llegue a las 8 horas para evitar el abuso y también regular muy bien, incluso por ahí hay un proyecto de norma oficial en México para regular el uso de todos los equipos, que quede claramente quién es el propietario, las licencias, y la realidad de las cosas es que vemos el home office que llegó para quedarse. Tenemos clientes muy grandes que han dicho, nosotros no regresamos, muchos ya traen planeado regresar en enero, febrero del 2021, pero con situaciones mucho más pequeñas. Entonces pensamos que el home office llegó para quedarse y por lo tanto hay que regularlo muy bien. Gracias, doctor Martínez. Muy bien, y vamos a cambiar un segundo de tema, a un tema que es, tal vez, yo creo que también muy interesante. ¿Qué están haciendo las empresas? Evidentemente, la mayoría está en un proceso de control y o reducción de sus costos, ¿no? En general. ¿Qué están haciendo ellas con respecto a las remuneraciones del personal, ya sea remuneración fijas o remuneraciones variables? ¿Cómo están enfrentando esta nueva situación en ese tema en particular? No sé si tal vez el doctor Buritica pueda darnos su opinión, por favor. Claro, Néstor, con mucho gusto. Mira, en esta reingeniería empresarial corresponde, lógicamente, nosotros tenemos en nuestra legislación, en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 50, que precisa que es posible entre las partes examinar, revisar las condiciones laborales cuando hay fenómenos de fuerza mayor. Ese es uno de los artículos pues, más utilizados en este momento. Por lo tanto, de mutuo acuerdo, mirando la situación de la empresa y la actuación, porque el trabajador accede a mirar todo el impacto fuerte que ha tenido a nivel de sangre económico de cada empresa, entonces se han llegado a acuerdos de reducción de salario y reducción de jornada de trabajo. ¿Ah? Pero obviamente es un acuerdo temporal. Lo que pasa es que no se sabe hasta cuándo, porque en qué momento volvemos a la normalidad o a la nueva normalidad, que todavía esa no la sabemos cómo va a ocurrir. Entonces, esos pactos, es obviamente, como en esto, la solidaridad es lo más importante. Ya entró en la mentalidad también de los trabajadores, que acá todos toman. O si no, no hay forma de salir. Luego, al principio era para evitar la coacción, que era lo que decía el Ministerio de Trabajo, cuidado con la coacción. No, se invitaba a los trabajadores a que miraran la situación de la empresa y que se llegara a algún acuerdo. Entonces,
se firmaron los acuerdos. Posteriormente eran los trabajadores los que enviaban el correo. Yo quiero ayudar, yo quiero participar, pero quiero tener estabilidad laboral. Porque un contrato terminado y desempleo, con un desempleo galopante, es nefasto. Y en segundo lugar, tuvimos obviamente con los problemas con los salarios fijos o los salarios variables, que tú preguntas mucho. Nosotros tenemos, digamos, en las empresas que asesoramos, de 6,000 trabajadores, donde básicamente la fuerza de ventas, y todos tenían un salario exclusivamente por comisiones. Totalmente permitido en nuestra legislación, obviamente respetando el salario mínimo legal. O sea, de acuerdo a sus comisiones, tenían que ganar más del salario mínimo legal. Y a la hora, todos en cuarentena. Entonces, cero ventas, cero producción, cero salario, ¿no? Ahí tocaba a estas personas, a los del salario variable, que podían tener remuneraciones muy importantes, pues cancelarles el salario mínimo legal. Incluso sin auxilio de transporte, porque no se iba a transportar, ¿no? Obviamente, acá en Colombia se estableció el auxilio de conectividad obligatorio para que el trabajador que estuviera trabajando en casa, pues por lo que implicaba el aumento de los costos por el internet, por los servicios públicos, lo que sea, este auxilio le iba a compensar. Porque desde el año 50 acá, como ocurre en todas las legislaciones, creo yo, las herramientas las coloca el empleador. Entonces, con estas personas, pues obviamente empezó la creatividad y no quedarse quieto. Con la misma empresa y los trabajadores empezaron entonces a trabajar online. Nunca es igual, pero se logró algo que ya les permitía, además de que les pagamos el salario mínimo, temporalmente hicimos cláusulas para decirles, bueno, oye, cambiemos temporalmente el pacto variable. Te vamos a poner como mínimo el integral y de ahí en adelante, mira, vas a tener estas comisiones. Trata de esforzarte. Y de igual manera, los que ya poco a poco han podido regresar con alternancia, con turnos, incluso por primera vez se permitió acá el trabajo hasta las 12 horas, a solo trabajar 3 días y completar la jornada, evitar la movilidad y el contagio. Entonces son todas estas, digamos, situaciones que se han manejado, porque al principio obviamente el Estado fue cuidado, que aquí el que no debe afectarse totalmente es el empleado, el trabajador. Hay que mirar que los costos económicos sean para el empresario, al gobierno, y pongámonos en solidaridad a ver cómo manejamos la situación. Gracias. Gracias, doctor Buritica. Doctor Cáceres, ¿y en Perú cómo se está manejando el tema de las remuneraciones fijas y variables, por favor? En Perú hay una fuerte tradición, diríamos, a esta suerte de impedir pactos entre trabajadores y empleadores, por esta vieja lógica de la coacción laboral que muy bien han señalado mis colegas. El principio de renunciabilidad laboral, inclusive en la Constitución del 93, estaba vigente, es decir, yo no puedo unilateralmente reducir mis condiciones remunerativas. ¿Qué ha sucedido en Perú a partir de este gran panorama histórico? Bueno, pasó 2 cosas muy interesantes. La primera, que por la suspensión perfecta de labores, ha comenzado a haber una suerte de negociación implícita entre trabajadores y empleadores. Por ejemplo, las universidades. En Perú ahora toda la universidad es virtual. ¿Qué han hecho universidades, por ejemplo, con sus trabajadores administrativos que realmente ya no laboran? Ya no están laborando porque la sede está totalmente cerrada. Se han comenzado a hacer pactos de reducción de remuneración probablemente al 50% o al 60% o al 40%, bajo una lógica esencial. No entrar en la espada de Damocles, que es la suspensión perfecta, que lo permite la legislación. Entonces, de pronto, esta suerte de la suspensión perfecta ha permitido reducir remuneraciones temporalmente, hablamos de las remuneraciones fijas. El problema con las remuneraciones variables es muy grave, diría yo, por 2 razones, porque básicamente se engloba principalmente en el sector comercial. Tú ganas una remuneración mínima vital de 9.30 y vas contra remuneraciones entre el 5 y el 6% por comisión. En realidad lo que ha pasado se ha reducido implícitamente la remuneración, porque te pago tus 9.30, pero ya no existe la remuneración variable, desapareció. Con el hecho de que aún la empresa sostiene que te voy a dar tus 9.30, pero acuérdate, si la cosa se pone peor, pagas esa suspensión perfecta. Y el tema viene ahora por otro lado, negociaciones colectivas.
Normalmente en Perú la negociación colectiva era un aumento entre 4 o 5% cada año. Ahora, con la productividad que ha bajado más del 18%, en realidad la pregunta que se va a hacer no es lograr un aumento remunerativo, sino probablemente por primera vez en el Perú se estén negociando impayos, o sea, negociando hacia abajo. O sea, que este año se negocie probablemente remuneraciones hacia abajo, ¿bajo cuál condición? O no entras en suspensión perfecta, o el pacto de no despidos, que también podría ser una cuestión importante. En este momento se pacten ya no despedir trabajadores o por lo menos renovar los contratos temporales. Tomemos nota que en la industria ha pasado otro fenómeno bien particular. Por este fenómeno de esta suerte del trabajo, del teletrabajo, el coeficiente trabajador administrativo, trabajador operativo ha comenzado a reducirse. Y de pronto van a haber varias áreas, varios niveles de trabajadores administrativos que van a comenzar a ser desvinculados. De pronto se vuelve esencial el trabajador operativo, pero el administrativo ya no, porque me vuelvo polifuncional. Si antes podía hacer 4 cosas, en presencial puedo hacer 8 en teletrabajo. Es lo que me decía nuestro colega colombiano. Finalmente esta es una situación en la cual la presión administrativa va a ir por los que se van quedando. Y eso probablemente, ¿qué va a significar? Va a significar una suerte de protección al trabajador operativo, probablemente no reducirle sus condiciones laborales, probablemente subir un poco el fijo, o no desvincularlos, y más presión sobre el trabajador administrativo, que por no perder el empleo va a terminar siendo polifuncional y de hacer 5 cosas va a terminar haciendo 10 o 12. Gracias, doctor Cáceres. Doctor Martínez, ¿y qué sucede en México? Pues mira, sí hay que señalar que al arranque de la pandemia, y sobre todo con la norma, la declaración del gobierno de que las empresas no esenciales deberían parar pagando salario, pues eso fue una utopía y muchísimas empresas empezaron a tomar medidas de cómo dañar lo menos posible al trabajador. Al igual que Colombia y Perú, la reducción de salario y de prestaciones y condiciones laborales en México no puede ser unilateral. El patrón puede pedirle a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es todavía nuestra autoridad laboral, que modifique las condiciones colectivas, ya sea individuales o colectivas. Pero, oh, sorpresa, pues nuestra sorpresa es que las juntas de conciliación también estaban cerradas, entonces no tenías a quién irle a pedir esa reducción. Y eso generó muchísimos convenios, muchísimos acuerdos. Los sindicatos, quiero decir, en México que se portaron a la altura, han estado con muy buena disposición a hacer los convenios necesarios de reducción. Tuvimos clientes donde el primero que se redujo el salario fue el director general y así lo demostró, me estoy reduciendo el 50%, y en forma piramidada reducir el salario de los demás con su consentimiento y con su acuerdo. Y tomaron otras medidas interesantes. Se otorgaron vacaciones adelantadas, a muchos trabajadores se les dieron sus vacaciones, a otros se les otorgaron una serie de permisos interesantes, donde en un mes laborabas 15 días y 15 días estabas con permiso de goce de sueldo, con lo cual únicamente laborabas y generabas salario en los días que trabajabas, y en los días que no trabajabas, pues no tenías derecho a ese salario. La verdad es que hubo bastante creatividad. Las grandes cadenas, las grandes tiendas departamentales no fueron esenciales, tuvieron la obligación de cerrar, y en un acto, la verdad es que somos abogados de algunas de ellas, tomaron la muy buena determinación de tomarle al trabajador el promedio variable, lo que decía Jorge, tienes tu salario mínimo, pero ¿cuál fue el promedio de último mes? Y con eso te voy a seguir pagando tu salario, lo cual nos pareció muy correcto. Se tomaron otras determinaciones que nos parecieron muy creativas, por ejemplo, una parte de las empresas esenciales fueron a contratar a los trabajadores de las no esenciales. Y pongo un ejemplo, aquí la gran cadena Walmart volteó a alguna otra empresa de restaurantes
donde sus trabajadores se iban a quedar sin empleo, y hicieron un convenio para que esos trabajadores les ayudaran, porque algo que creció muchísimo en México fue el e-commerce. Y bueno, el e-commerce requiere de trabajadores empacando, organizando, y la verdad es que hubo una creatividad muy importante, muy interesante, de colaborarse entre las mismas empresas y decir, oye, para que mis trabajadores no se queden sin ingreso, pues ahora sí que te los mando y tú págale, y si me pagas a mí. Entonces, hemos visto mucha creatividad, y lo que sí vemos es que en las negociaciones colectivas han seguido más o menos con los porcentajes de un 4%, se han mantenido la negociación colectiva, y para el futuro muchas suspendieron su negociación colectiva hasta el 2021, ya acordado la suspensión de la negociación colectiva, con objeto de poder ir campeando el temporal. Interesante. Y han coincidido ustedes en sus comentarios de que esta reducción remunerativa pues es temporal, que no se sabe hasta cuándo, pues, a ciencia cierta, pero sí se está dando de una manera u otra. ¿Ustedes consideran que estos niveles remunerativos antes del COVID-19 regresarán en su totalidad? ¿Se postergará tal vez ese retorno? ¿Cómo ustedes visualizan que las empresas están visionando ese retorno salarialmente hablando antes del COVID-19? Doctor Buritica, por favor, adelante. Listo, Néstor. Mira, todavía no se sabe. Nosotros en todas las presentaciones, cuando la empresa dice, ahora, ¿qué hacemos? Mire cómo vamos en sostenibilidad. Siempre en la última filmina le decimos, por ejemplo, empresa XXX post-convenio. ¿Cómo va a ser su empresa post-convenio? Vaya pensando. Entonces, en eso, si la empresa logra sostenibilidad y logra recuperar su equilibrio, está súper dispuesta, obviamente, a que esos convenios temporales vuelvan a la normalidad. Pero es que la nueva normalidad y el cambio y el impacto mundial de este fenómeno, hablando de las empresas y el aspecto laboral, a veces es incierto. Porque acá toda la nueva estrategia que se está manejando es cómo vamos a reactivar el país, cómo se va a reactivar la empresa, cuál es el modelo estratégico que vamos a utilizar. Ya se está hablando de eso, y en la parte de remuneración, que obviamente los trabajadores individualmente o colectivamente es lo que más les preocupa, pues todos tenemos que ser proactivos, porque en este momento definirlo, pues hay solo una idea de que ojalá volvamos y se le entregará lo mismo y más. Pero como va a haber de golpe unos nuevos modelos empresariales, ahí es donde vamos a estar pendientes, repensando, haciendo evaluaciones estratégicas, empezando de ceros, a ver cómo va a ser ese futuro post-pandemia. Gracias. Gracias, doctor Buritica. Doctor Cáceres, ¿y en Perú qué está sucediendo con estos salarios antes de la pandemia? Mira, Perú tenía ya un proceso de desaceleración de nuestro PBI los últimos 2 o 3 años. En realidad, los salarios tendríamos que verlo de forma diferenciada de los sectores modernos de la economía y de los sectores no modernos de la economía. Una cosa es hablar del sector financiero, del sector minero, del sector pesquero, de la agroindustria, con salarios muy por encima del promedio, y los otros sectores de comercio que son empleados no calificados. En la primera mirada, creo yo que una de las primeras cuestiones que habrá que evaluar es en el mundo minero, cómo se está viendo ese tema de la reducción de expectativas de rentabilidad y expectativas de inversión. Y eso tiene que ver con un tema central. En Perú lo que manda mucho es la utilidad. O sea, yo tengo 12 remuneraciones anuales, más mis 2 remuneraciones por vacaciones y gratificaciones, y tengo mis grandes utilidades. Y eso es lo que de alguna manera me genera una gran bolsa anualizada. La gran pregunta va a ser esa. Yo creo que en realidad en minería va a tener un gran shock porque las inversiones han retrotraído. Y en industria igual. Entonces, acá creo que lo que va a suceder, sin tener acá una bola de cristal,
es en primer lugar, como decía mi querido Francisco y Ricardo, es ver cómo me comporto hasta noviembre y diciembre, cómo van a estar mis utilidades a noviembre y diciembre, y si realmente yo en este momento puedo proyectar algún tipo de ganancia. Y probablemente la respuesta va a ser prudencia. La respuesta va a ser prudencia. No creo que lleguemos a los aumentos del 5% como históricamente se manejaban. Probablemente lleguemos ni siquiera al 1%. Y otra cosa más. Yo pondría la pregunta al revés. Yo creo que lo que va a pasar es, voy a reducir mi plana laboral centralizada y voy a comenzar a hablar de mi tercerización mucho más abierta. Para reducir mis costos realmente. En realidad a mi plana descentralizada no le pago utilidades. No tengo gran gestión en seguridad y salud en el trabajo, tampoco tengo gran gestión en recursos humanos, y pueden hacer lo mismo. Lo que probablemente vaya a pasar es que mantenga mis condiciones laborales este grupo base y grupo potente, y lo no calificado, lo complementario, lo tercero, lo vaya a descentralizar para menores condiciones laborales. Obviamente estaríamos casi en un supuesto de fraude de la ley, pero la tendencia aparentemente nos lleva por ese camino. O sea, esto es, condiciones laborales más o menos estandarizadas para un grupo de trabajadores en Perú, arriba 3 o 2%, abajo 2 o 3%, pero un gran número de trabajadores van a pasar del empleo directo al empleo, digamos, indirecto de tercerización. Gracias, doctor Cáceres. Doctor Martínez, ¿qué sucede en la República Mexicana? Pues mira, la verdad es que lo que dicen Paco y Jorge es muy similar. Habrá que ver a qué industria, ¿no? Por ejemplo, todas las que fueron empresas esenciales, incluso te puedo decir que hasta tuvieron un crecimiento y van a tener, como dice Jorge, mejores utilidades, y esas pues deberían, la verdad, mantener los salarios por una cuestión, incluso pues dar los aumentos, porque tú sabes que si aumentas el salario, aumentas la venta, aumentas la oferta en el país. Pero tenemos todas aquellas no esenciales y las industrias súper golpeadas como la turística, la aérea y restaurantes y algunos servicios donde cuando se pactó se dijo que, como ya se señaló, que va a ser hasta que reduzca esta grave crisis económica. No sabemos hasta cuándo. Claro que los sindicatos y trabajadores se vieron fuertes y dijeron, no, a mí me das una fecha. Y la verdad es que tenemos en muchos casos pactado hasta diciembre. A partir de diciembre yo creo que se acaban esos convenios y el trabajador va a regresar a su labor. Si el patrón no lo hace, pues le van a demandar el cumplimiento del convenio, o bien el trabajador, acuérdense que en México rige el salario remunerativo, podría demandar el trabajador al patrón diciendo, oye, ya acabó la pandemia, a mí hace 7 meses me pagabas 1,000 pesos diario, ahorita me pretendes tener con 200, pues no es posible. Otro tema que me gusta mucho lo que dice Jorge es que en México estuvimos a punto antes de entrar a la pandemia de propiamente matar la subcontratación. Aquí el senador Napoleón Gómez Urrutia, que curiosamente se fue 10 años de México y mandaba a su sindicato por televisión, regresó con la espada desenvainada que hay que acabar la subcontratación, cuando el sindicato minero era uno de los principales que permitía la subcontratación. Estuvimos a punto de que muriera la subcontratación con una ley gravísima que casi lo prohibía por todo. No dio tiempo, el Estado mexicano, creo que la Secretaría del Trabajo reaccionó muy bien y dijo no, ahorita no pasa esa reforma. Llegó la pandemia y ahora es lo contrario, ahora lo que se está diciendo, oye, quizá la única forma que podamos sobrevivir es a través de la subcontratación para reducirle cargas al patrón, para reducirle carga administrativa y carga burocrática. Interesante, doctor Martínez, muchas gracias. Y vamos a entrar en un tema un poquito más picante, ¿no? Un poquito más picante, que es el tema de las relaciones sindicales, relaciones con los representantes de los trabajadores en general, ¿no? ¿De qué manera las empresas están visualizando esta relación de ahora en adelante con sus
entidades representativas de los trabajadores, ¿no? ¿Qué cambios se visualizan con respecto a la anterior época pre-COVID? Doctor Buriticá, tal vez pueda usted empezar. Gracias. La posición actual del sindicalismo en Colombia tiene dos connotaciones. Primero, nuestras grandes centrales obreras se han pronunciado en forma contundente que todos los efectos de la pandemia y los efectos económicos, básicamente, no deben mirarse o cargarse a los trabajadores, sino básicamente el gobierno y las empresas que lo asuman. Esa es una posición genérica adoptada en defensa pues, de esta situación tan delicada e insistiendo mucho, obviamente, en el derecho a la estabilidad laboral, porque pues con este desempleo nunca visto en nuestro país es una de las principales preocupaciones. En segundo lugar, ya en la ejecución que ha pasado y que se vislumbra, el sindicalismo ha sido racional, por lo menos en todas las mesas de negociación que estamos adelantando, las que se vienen o las que están apareciendo, porque acá el sindicalismo a nivel nacional se reorganizó para estar pendiente en esta fase de pandemia y la post-pandemia. Por eso se prevén muchos litigios, reclamaciones, etcétera, etcétera. Pero el sindicalismo, con la realidad actual, ha permitido, hemos hecho actas, que acá se permiten por el artículo 480 de nuestro Código Laboral, actas en la cual la mesa sindical acepta que no va a negociar, digamos, por este año, sino dentro de un año. Van a prorrogar las convenciones para verificar cuál es la real situación, porque están seguros de que si van a negociar ahora, pues obviamente la situación no va a ser posible de mantener todos los beneficios y los tributos salariales, sino va a hacer unas solicitudes de revisión, porque ahora no hay caja, no hay dinero. Entonces, también algunas cosas que había que pagarlas, entonces, listo, pagan en diciembre o en 3 contados, o ha habido todos estos acuerdos convencionales, porque los acuerdos convencionales en Colombia nunca pueden ser para perjudicar, es para aumentar, digamos, algo de la convención, pero sí permite la revisión. Y esas actas de revisión es no para disminuir, sino para prorrogar, diluir o facilitar la actividad económica la actividad económica y la obligación sindical. Entonces, digamos, el movimiento sindical se mueve, como siempre, continuamente, como ellos dicen, nosotros no dormimos, pero sí ha habido una posición fuerte, pero también conciliadora con la situación actual. En las nuevas negociaciones, pues ahí se están mirando muchas estrategias, porque una de las más importantes ahora ha sido cómo se negocia virtualmente. Dijeron, esto no nos está funcionando virtualmente. Segundo, semipresencial y virtual. En algunas hemos operado así, con todos los superprotocolos de seguridad. Distanciamiento, tapabocas, asepsia, bueno, todo lo que ustedes, lavado de manos cada 2 horas, etcétera, etcétera. Y en otras sí se continúa presencial con todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, esos son los comentarios que yo podría hacer en lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Buriticá. Doctor Martínez, ¿cómo está sucediendo este aspecto tan importante y tan álgido para la relación entre las empresas con sus trabajadores en México? Mira, en México nos está sucediendo un efecto muy grave, muy cambiante, porque por la presión de Estados Unidos en la firma del nuevo Tratado de Comercio, el TEMEC, nos obligamos a firmar un anexo 23A que solo le obliga a México, no le obliga ni a Canadá ni a Estados Unidos, en la que nos obligamos a tener la negociación colectiva efectiva, real, y el derecho de asociación
total y en cumplimiento total. Esa presión, pues viendo también de la OIT, nos obligaron a firmar el viejo convenio 98 de OIT, que era de la negociación colectiva efectiva, que nada más nos tardamos 48 años en ratificarlo. Y Estados Unidos pues, nos presionó muchísimo. Entonces, se firmaron también 2 anexos, el 31A y 31B, donde nos comprometimos a tener paneles de solución rápida, donde verdaderamente Estados Unidos ha puesto un trabuco de autoridades, incluyendo atachés laborales que van a estar en México. Hay un hotline, y eso pues va a presionar muchísimo a los sindicatos mexicanos, que como tú los conoces bien, mi querido Néstor, durante tu estancia muy acertada en este país. Pues el sindicalismo mexicano es muy prudente, ha platicado, ha sabido negociar, pero ahora van a tener la grave presión de que primero todos los contratos colectivos deben legitimarse. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí al mayo del 2023, todo contrato colectivo existente tiene que ser votado por la mayoría de los trabajadores si lo quieren o no lo quieren. Y ya después, cuando entre en total vigor la reforma, todas las negociaciones colectivas tienen que ser ratificadas por la mitad más uno de los trabajadores, lo cual nos parece gravísimo. Entonces, todo este apoyo que dan los sindicatos y que realmente han tenido mucha conciencia en todas estas crisis que hemos vivido en México y que son ampliamente conocidas, va a haber mucha presión sindical, y la verdad de las cosas es que se entrelaza con el propio COVID, en donde se va a requerir de mucho apoyo de los sindicatos, de mucha comunicación. Quiero decir que en México el patrón sí puede demandar la modificación colectiva hacia la baja. Ahí tenemos normas que permiten en los conflictos colectivos de naturaleza económica. Varios de nuestros clientes nos están pidiendo ir al conflicto de naturaleza económica para reducir las condiciones de trabajo. Es válido hacerlo por acuerdo, pues los sindicatos pueden convenir con sus patrones la reducción salarial. Tú te acordarás que por ahí tú y yo tuvimos una con sobrecargos muy jaloneada, pero que con tu inteligencia logramos negociar. Y vemos que va a haber en México mucho conflicto hacia la baja. Y si lo aunas a esta situación de la presión de que Estados Unidos está haciendo fuertísima, de que la negociación colectiva sea obligatoria, y nos vamos a tener mucha conflictividad en los siguientes meses, derivado de una baja económica, pero de una alta presión que van a tener los sindicatos para cumplirle a sus agremiados. Gracias. Doctor Cáceres, ¿qué sucede en nuestro país? Bueno, Perú es un caso bastante particular. Primero, la sindicación en Perú no llega ni al 8% a nivel nacional. O sea, de cada 100 trabajadores, solo 8 están sindicalizados. Por lo menos tenemos un espacio de diálogo. Cada 15 días se reúne la parte trabajadora y la parte empleadora en el Consejo Nacional del Trabajo. Bueno, por lo menos se conocen, eso sí es un avance. Que lleguen a un acuerdo está difícil. Creo que todo lo malo que ha hecho el COVID al mundo, como bien dice Francisco y Ricardo, por lo menos ha hecho una cosa buena en el Perú, que se sienten a conversar empleadores y trabajadores. Y quitar el tema ideológico de un lado, que a veces es importante, pero a veces es equivocado, y tener por lo menos una base cierta de que tenemos que tener el tema de seguridad y salud en el trabajo en la agenda. ¿Saben que en Perú nunca se ponían los temas de seguridad y salud en el trabajo en los convenios colectivos? No les interesaba a nadie. Era un tema para la ley y para el empleador. Entonces, por lo menos ya comencemos por eso. Y la segunda cuestión que ya es, en verdad es, miren, tiene las cosas buenas. Por ejemplo, miren lo que pasa ahora. La SUNAFIL, yo fui superintendente durante un tiempo, tiene alrededor de 500 inspectores de trabajo. ¿Qué ha sucedido? Los inspectores han comenzado a enfermar de COVID. Y la noticia es que ahora las inspecciones son virtuales, se hacen por internet. Es decir, el inspector pone su WhatsApp
y va siguiendo al representante del trabajador durante la inspección. ¿Cuál es lo simpático de eso? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que ahora quien va a hacer la investigación es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y el comité en Perú es paritario, la mitad trabajador, la mitad empleador. Y adivinen quién comanda el comité por parte del trabajador, a los sindicatos. Entonces, de pronto sí va a haber un fortalecimiento del sindicalismo por ese lado. Y eso sí es importante. ¿Por qué? Porque por lo menos va a haber con quién dialogar y con quién negociar las restricciones o las condiciones nuevas de esta nueva normalidad laboral, por un lado. Creo que acá lo que nos falta en Perú es liderazgo. O sea, no es, como decía un viejo político peruano, negociar no es pactar. O sea, sentarte a conversar no es una pérdida de tiempo. Es necesario en una situación como ahora. Y eso creo que importa que las partes, sin necesidad de que el Estado esté al costado, se sienten a conversar no solo sobre la nueva normalidad, que vaya y pase, sino exactamente cómo va a ser nuestro nuevo modelo de relaciones laborales. Como bien decía Francisco y Ricardo, o sea, vamos a ir a una tercerización, vamos a ir a una centralización productiva, vamos a ir a una nueva modalidad de jornadas de trabajo. Eso requiere planeamiento y sobre todo un tema que creo que es fundamental. Voy a trabajar con el 100% de aforo, 90% de aforo, 80% de aforo, 50% de aforo. Eso requiere planeamiento. Y no por imposición, sino por pacto, por acuerdo. Gracias, doctor Cáceres. Apelando a su capacidad de síntesis, tenemos 3 preguntas interesantes de los participantes, a quienes agradezco muchísimo por sus preguntas. Y quisiera abrirlo para ustedes 3. Hemos hablado desde el punto de vista de la empresa. ¿Cuál es la visión de ustedes, abogados connotados en sus países, en nuestros países, en cuanto a la visión que tienen del futuro desde el punto de vista de los sindicatos? Ellos continuarán, ellos tomarán conciencia tal vez de una nueva situación, ellos seguirán presionando tal cual lo hacían tradicionalmente. ¿Hay algún aspecto que está cambiando en esta relación del sindicato con su empleador? Por favor, ¿quién quiere empezar? Que empiece Francisco, que él ha sido el que abre, el pitcher abridor. Doctor. Bueno, con mucho gusto. Mira, yo considero y retomo lo que han dicho mis compañeros Ricardo y Jorge Luis, pero en la última avance de Jorge Luis decía que pues esta situación implicaba también pues unos cambios que vamos a ver por qué tendencia se va. Pero si tomamos la actividad sindical, nosotros hemos generado un proceso de madurez poca, pero ya, pues yo, por mi experiencia, mi larga experiencia, he visto ese cambio. Y luego tenemos ahora unos sindicatos en Colombia con una gran fortaleza porque van dateados con toda la información y con asesores desde todo punto de vista. La escuela sindical ayuda mucho en eso. Luego ya la posición de negociación de los últimos años, que yo la he vivido, pues ya es con personas muy profesionales, especializados, que van también los trabajadores, los adoctrinan, van aprendiendo, pero ya son las negociaciones mucho más racionables. No son las emocionales y de golpe el discurso, no. Son unas cuestiones mucho más centradas en información y en la realidad nacional e internacional de la industria y también de la empresa. Entonces, eso ha permitido ya un acercamiento mayor. Creo que eso es una fortuna, porque a pesar de que nos falta mucho más desarrollo sindical, obviamente, esa madurez nos va a permitir que toda la gente pensante en la actividad sindical, en el mundo colectivo, pues está ya también escribiendo sobre esto, está visualizando qué puede pasar, alternativas de manejo, porque en cada sector industrial, en cada actividad empresarial, pues se van a presentar variables. Pero estoy seguro de que aquí, pues, obviamente con la confrontación
de siempre, buscando mejores derechos, pero va a haber racionalidad, ayuda, solidaridad, esperanza y colaboración por parte y parte, para una mentalidad diferente del empresario grande, pequeño, mediano y también de los trabajadores. Eso es lo que yo te podría decir. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y en México, estimado Ricardo, también Pues estamos... mira, mi querido Néstor, como decía el viejo dicho y decía don Benito Juárez, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. Y así pues nos ha tratado durante toda nuestra historia Estados Unidos. La verdad es que la presión ha sido enorme y nos van a obligar. Yo creo que estábamos todos muy tranquilitos, con un sindicalismo muy acordado, muy bien. Luego también tuvimos ese grave problema de los contratos colectivos de protección, en los que realmente, para evitar el patrón una extorsión, firmaba un contrato colectivo, lo guardaba en su cajón y pues luego ya se empezó hasta a usar pues, para no permitirle a la sindicalización a los trabajadores. Estados Unidos calcula que en México hay 700,000 contratos colectivos de protección, los cuales pues los vamos a tener que quitar de aquí a mayo del 23, y ahora sí que nos están obligando a tener un sindicalismo mucho más activo, real, vigoroso, repito, con influencia de algunas personas que, bueno, y lo digo abiertamente, el senador Napoleón Gómez Urrutia viene de Canadá, vienen con la espada muy desenvainada por sus fuertes relaciones con Estados Unidos. Ustedes deben saber que Estados Unidos, de acuerdo a su empleo, es el país con menos sindicalización, pero quieren que en México suceda algo similar. Y la verdad es que veo un nuevo sindicalismo en México. Vamos a tener que cumplir con la ley, y no es porque queramos, sino que, les repito, vamos a tener Estados Unidos encima con 3 instituciones que creó específicamente para vigilar el cumplimiento de la reforma laboral, porque ellos dicen que México hace dumping laboral porque tiene bajos salarios y un sindicalismo nulo. Entonces, no es que queramos, es que vamos a estar obligados a tener un nuevo sindicalismo en México. Muy interesante, Ricardo. Jorge Luis, ¿cómo ves tú la situación aquí en nuestro país? Bueno, es un tema bastante debatible en Perú, porque en Perú tenemos una suerte pues de buenos y malos. Los que defienden trabajadores se van al cielo, los que defienden empresas se van al infierno. Unos son los buenos de la película, otros son los malos. Y tratar de vencer un poco eso, yo creo que hay varias miradas. La primera que creo que hay que ver es que los 4 grandes confederaciones en Perú, principalmente la CGTP, en realidad, desde mi punto de vista, han perdido contacto con las federaciones. Tú tienes las confederaciones, las federaciones y los sindicatos de base. Lo que está sucediendo es que la CGTP y las grandes confederaciones no tienen una comunicación adecuada con los sindicatos de base. Entonces, los sindicatos de base están teniendo las negociaciones directamente con las empresas. Perú no tiene negociación por rama de actividad, no tiene. Salvo la construcción civil, minería no tiene negociación por rama. Entonces, los grandes problemas operativos están teniendo los sindicatos de base. ¿Qué significa esto? Que las grandes confederaciones, que en teoría representan los intereses de los sindicatos de base, no están teniendo un protagonismo ni un liderazgo. Si eso es cierto, llegar a acuerdos entre el gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos es un problema. Miren, el Consejo Nacional de Trabajo es una cosa, pero así de película. La que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Lima le dice, mira, yo represento 200,000 empresas detrás mío. ¿Tú a cuántos sindicatos representas? Y era verdad. El sindicalismo en Perú tiene poca representatividad en número de federaciones y en número de afiliados. ¿Qué creo que lo que pueda pasar probablemente? Esto es batalla de trincheras, 1 a 1. Empresa contra sindicato de base, empresa contra sindicato de base. Y probablemente desde un modelo más inductivo que deductivo vamos a tener que mejorar las relaciones laborales. Es muy difícil que desde la cabeza de los sindicatos puedan tomar decisiones que puedan ser acatadas por todos los sindicatos de base.
hay una fragmentación política, hay una fragmentación en el modelo productivo peruano que se refleja en los sindicatos. Y de otro lado hay otro tema de fondo. Los mayores con los menores. Hay una nueva generación de sindicalistas de 30 años con mayor formación técnica, pero escasa formación ideológica, que están desplazando a los mayores de 60 años. Y eso sí va a generar probablemente una nueva mirada que creo que en este momento es difícil predecir. Muy interesante las coincidencias y las diferencias entre nuestros países, ¿no? El tema del sindicalismo en cada uno de nuestros países pareciera que están en distintos niveles de madurez o de desarrollo o de transformación. Creo que es un tema que vamos a seguir observando y seguramente vamos a estar estando en contacto con ustedes para que ese tema lo podamos ampliar, porque creo que es un aspecto de la relación empresa-trabajador muy, muy interesante, que vale la pena profundizar para que todos nosotros estemos aprendiendo de lo que está sucediendo en un país u otro. Son experiencias importantes que podemos compartir y aprendizaje que podemos ahorrarnos a algunos países, ¿no? Tengo una pregunta acá interesante que lo ha hecho un amigo común, no voy a decir quién, pero sí se la voy a hacer como pregunta final a los tres. Hay varias preguntas, se van a disculpar los amigos participantes que no puedo leer todas las preguntas por un tema de tiempo. Trataremos de darle respuesta posteriormente con ustedes tres, señores panelistas, a estas preguntas. Pero como cierre, quisiera yo hacer esta pregunta que acaba de llegar, ¿no? Dice, bueno, no, ya tiene buen tiempo aquí esperando que la lea. Dice, en opinión de cada uno de los panelistas, ¿cuál consideran que ha sido el principal aprendizaje en materia jurídico-laboral de nuestros gobiernos en Latinoamérica como resultado de esta pandemia? ¿No? En la opinión de cada uno de los panelistas, ¿cuál consideran que ha sido el principal aprendizaje o cuál debiera ser el principal aprendizaje en materia jurídico-laboral, ¿no?, para los gobiernos de nuestros países en Latinoamérica como resultado de esta pandemia? A ver, una pregunta interesante como cierre de este muy, muy interesante y productivo conversatorio internacional. ¿Quién quiere empezar? Por favor, adelante. Doctor Buriticá, doctor Martínez, doctor Cáceres. Nuestro pitcher abridor que abra. Muchas gracias, el honor. Al cabo es colombiano y eso siempre pichan bien. En realidad, la pregunta tiene el enfoque de cuál ha sido el aprendizaje en relación del mundo económico y el mundo laboral. Primer aprendizaje, en el mundo laboral, nosotros sí necesitamos una actualización, un estatuto laboral, una cuestión mucho más flexible, a raíz de toda la verificación de lo que pasa en todo el mundo, pues vemos cómo está nuestra legislación. Puede que hay unos códigos muy buenos, pero si no se aplican en la realidad, ¿no? Y si solo se aplican a un sector que es el formal, el 40%, y el informal, pues allá como que no existe el mundo laboral. Entonces, estábamos equivocados. Pero desafortunadamente, en mi experiencia, que cada año me llegaba de las grandes organizaciones, este va a ser el estatuto laboral, como académico, como consultor, ¿usted qué opina? Le preguntaron a las centrales obreras, universidades, a todo el mundo, pero nunca se ha logrado ese estatuto laboral. Nunca. ¿Ah? Ya por efectos de políticos y bueno, de los legislativos, que ya pues no me puedo extender más. Pero ahora, el mayor aprendizaje es que sí necesitamos algo totalmente diferente, modificar. Ahora ya salió nuestra agenda legislativa y van a tocar algunos puntos, pero no integrar. Nuestra firma se dedicó a establecer los 5 ítems que deben ser reformados y que a cada socio estructuró con sus abogados el estudio de estos 5 ítems y lo va a presentar al gobierno. Estamos influenciando en todos los medios de comunicación porque ahí también hay otros
pronunciamientos similares al nuestro de que es el momento de hacer estos ajustes. Como les decía, por fin acá se logró un trabajo de 12 horas, permitido, obviamente, cuidando pues el balance personal de vida y descansos, etcétera, etcétera. Solo era permitido en el sector de minería y petróleos, de la jornada extendida que se llama acá, pero después con unos compensatorios reales. Entonces, debe haber movilidad laboral, debe haber flexibilidad laboral, pensando en lo que va a ser el futuro empresarial. Y obviamente desde el punto de vista económico también va a ser complicada las nuevas estructuras que se van a presentar. Aquí mis colegas muy sabiamente hablan de golpe de la tercerización, de golpe de este otro mecanismos que puede utilizar el sector empresarial y económico para verificar por qué líneas se va a establecer cada una de las industrias y también de acuerdo al direccionamiento que dé el gobierno, pues que es el que puede legislar junto pues con el Congreso y nuestras cámaras acá en Colombia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Francisco. Antes de darle el pase al doctor Ricardo Martínez, yo quiero irlos comprometiendo, doctores, para un futuro, hablar y desarrollar tal vez temas de sindicalización, temas de flexibilidad laboral, ¿no? Que claramente son temas muy, muy sensibles, estratégicos para el desarrollo del país y que merecerían mucho más tiempo que tenemos nosotros aquí. Así que quiero dejar esa apuesta sobre la mesa, a ver si la podemos tomar en un futuro. Doctor Martínez, con respecto a la pregunta que nos hicieron, ¿qué opina Ricardo? Yo la verdad es que me da pena, sobre todo por el foro que hay, decir que desafortunadamente nuestro gobierno, y empezando por el presidente, tomó con poca seriedad el COVID. En las primeras semanas besaba gente, decía salgan a las fondas, salgan a comer. No ha respetado en ningún momento el uso del tapabocas. Y después, la verdad es que los números que nos da el gobierno, nadie los cree. Traemos todo el mundo es incrédulo de lo que dice el subsecretario de Salud, López-Gatell. Y eso, pues desgraciadamente, permea en la sociedad y permea en las otras áreas de gobierno. Como saben ustedes, en México, la autoridad laboral, aunque nuestra ley es federal del trabajo, se aplica para algunas industrias federal como la minería, la automotriz, etcétera, y en otras se aplica en forma local. Entonces hemos desgraciadamente tenido chile dulce y de manteca. Hoy vivimos en 3 semáforos, que es el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, y no se ponen de acuerdo. Entonces, me parece que lo que debería de aprender la sociedad mexicana, y no solo el gobierno, yo creo que la sociedad respondió muy bien y muy rápido, pero el gobierno tendría que primero respetar la ley. Teníamos una norma que debió de haber aplicado, que era la de la contingencia sanitaria, le gustara o no le gustara al gobierno, pero nunca se aplicó como tal. Entonces, me parece que si no cumples tus leyes, creas desorden, y al crear desorden, pues no tuvimos una línea clara. Hubiera podido decir el gobierno, aplico la contingencia y después voy a aplicar otras normas por la emergencia misma, ¿no? Entonces, yo creo que ahora se tendrá que sentar el gobierno mexicano tampoco ha querido el gobierno crear un pacto de solidaridad. Tú todavía estabas aquí en México, Néstor, con estas graves crisis que hemos tenido. Siempre tuvimos pactos de solidaridad entre trabajadores, dígase sindicatos, patrones y gobierno. El actual gobierno no se ha querido sentar a firmar un pacto de solidaridad, y entonces me parece que desgraciadamente estamos como los burros de mi compadre, no están amarrados, uno camina para la izquierda, otro para la derecha y otro para el frente. Deberíamos en realidad de haber generado un pacto, hablar las cosas, y creo que nos hubiera ido mucho mejor en esta pandemia, donde pues ya tenemos, ya somos el 3er lugar en muertos, y la verdad muy, muy, muy preocupante. Entonces creo que
espero que nuestro gobierno, en la lección que sea, es primero a respetar la ley escrita y en segundo lugar escuchar a su sociedad, porque si no, no vamos a llegar a ningún lugar. Interesante. Gracias, Ricardo. Jorge Luis, adelante, por favor, cerrando la ronda. No, primero, creo que, como bien dice Ricardo, como bien dice Francisco, la sociedad civil se ha comportado bien. Yo creo que la sociedad civil, empleadores y trabajadores han tenido la mejor respuesta que han podido tener en una situación como esta. Ahora, el Estado, bueno, es todo un tema, porque realmente, vamos a hablar un poco del tema en Perú. El Ministerio de Trabajo ha venido desgastándose los últimos, diría, 20 años desde la reforma de Fujimori, la reforma liberal de los 90. El Ministerio de Trabajo está a puertas de ser absorbido por el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el ministro de Trabajo, yo he estado hace un tiempo en el ministerio, tiene muy poca capacidad de acción. Si yo tengo poca capacidad de acción, es decir, tengo poca legitimidad con los actores económicos, ¿cómo voy a poder liderar un proceso de cambio, de ajuste normativo? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es para nosotros los laboralistas que tenemos una crisis existencial desde hace 30 o 40 años. O sea, nosotros nos criaron básicamente con el principio de continuidad, con lo que había pensado Mario de la Cueva, y después de la flexibilidad laboral, que la ponen como una cuestión economicista, la doctrina jurídica entre crisis. Y eso en realidad es un repensar para todos nosotros hacia dónde debería ir el tema del derecho del trabajo. Vamos a dar más autonomía laboral, pero tiene desde luego la coacción laboral, lo que muy bien señalaba Ricardo y Francisco. ¿Y dónde entra el Estado? ¿Fiscalizador, árbitro o regulador? Y la pregunta es, ¿quién le va a creer? O sea, ¿quién le cree al Estado para que finalmente actúe con justicia? Y eso es un poco que creo la lección ahora. O sea, la gente, hay una gran desconfianza, por lo menos en Perú, al actor estatal. Creo que la negociación colectiva, el acuerdo entre partes, puede ser la solución a seguir de acá a los siguientes meses. Gracias, Jorge Luis. Por las preguntas de los participantes, reitero nuestro agradecimiento. Lamentablemente, el tiempo nos gana siempre y no podemos profundizar y ganar de las experiencias tan maravillosas que ustedes traen consigo. Nos estamos quedando con muchos temas sobre la mesa, con muchas preguntas muy, muy interesantes de los señores participantes, que reitero, yo las voy a tomar muy en cuenta para poder, ojalá, convocarlos a ustedes, si Dios mediante, y ustedes nos dan el privilegio de su tiempo para volver a conversar. El tiempo nos ha ganado, estamos cumpliendo nuestra programación, y por mi parte ha sido un tremendo honor y un gusto poder conversar, poder platicar con amigos muy queridos, Jorge Luis, Ricardo, Francisco, en esta primera oportunidad con este formato virtual, que hoy día es la normalidad, y seguramente estaremos volviendo a hacerlo. Por mi parte, yo les agradezco mucho. Le cedo la palabra a Carlos, nuestro director del Centro de Excelencia en Gestión Humana. Muchas gracias a ustedes. Carlos, por favor. Muchas gracias, Néstor. Antes de terminar, por favor, les agradeceremos. Llenen una breve encuesta que aparece en sus pantallas. Son unos segundos. Bueno, como lo ha reiterado Néstor, mi agradecimiento a todos los participantes, en particular a los panelistas por su valioso aporte. Aprovecho en estos últimos segundos para invitarlos a nuestro próximo evento. Los esperamos los próximos 3 martes consecutivos, porque tendremos desde Estados Unidos un café con Joe Powers, actual CFO de Yapa y el director ejecutivo de SeaWorld, quien nos hará saber sobre su estrategia en finanzas en contraste con la de Jorge Cabrera, quien es un experto internacional en recursos humanos. Los esperamos. Buenos días y hasta pronto. Pues muchas gracias a todos y excelente fin de semana. Échense un tequila. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Francisco. ¿Ah?
Francisco, Ricardo, un gran abrazo para todos ustedes en la distancia. Gracias. Cuídense mucho. Muy buen Chao, día. Jorge Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo a Carlos. todos. Gracias también, Néstor. Chao, chao.